El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: ¿acaso se enciende una vela para meterla debajo de una olla o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque si algo está encendido es para que se descubra, y si algo se ha ocultado es para que salga a la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Siguió hablándoles y les dijo: pongan atención a lo que están oyendo. La misma medida que utilicen para tratar a los demás, esa misma se usará para tratarlos a ustedes, y con creces. Al que tiene se le dará, pero al que tiene poco, aun eso poco se le quitará. Palabra del Señor. Ayer celebramos la fiesta de la conversión de San Pablo. Hoy tenemos a dos de sus discípulos, obispos, Timoteo y Tito, quienes tuvieron obviamente una cercanía espiritual con él, y por eso la Iglesia los coloca un día después de la celebración de la fiesta de ayer. Las cartas de Pablo a Timoteo y Tito son hermosas y van dirigidas de una manera especial a las personas que Dios ha designado como ministros en su Iglesia. Nos podemos sentir muy identificados con ellas, precisamente porque Dios nos llama pues a servirle a Él y a los demás por medio de los dones que Él nos concede. Y hoy, precisamente, esta primera lectura tiene tres cosas que yo quisiera resaltar. La primera es que San Pablo dice: reaviva el don que has recibido cuando se te impusieron las manos. Cada sacramento tiene un grado de importancia y un momento especial de importancia. El matrimonio, por ejemplo, el momento culmen es el consentimiento matrimonial, cuando ambos se reciben o ambos se entregan mutuamente, aunque después también se quieran regalar, ¿verdad? Cuando se cansen. Pero realmente el consentimiento matrimonial en sí es la parte culmen de la celebración. ¿Cuál es la parte culmen de la celebración de una ordenación sacerdotal? Pues son dos en una. La imposición de las manos por parte del obispo en la cabeza del sacerdote, del diácono, del obispo, y luego también la oración consecratoria. Por eso es que Pablo está diciendo acá en este momento: reaviva el don que te fue transmitido cuando se te impusieron las manos, es decir, cuando se te ordenó para este ministerio. Y vaya que hay momentos en los cuales nosotros nos apagamos completamente y el desánimo se apodera de nosotros y pareciera que lo que hacemos no tiene sentido, o que es muy difícil. Entonces, este tipo de carta es muy importante porque nos da ese aliciente para seguir adelante, perseverando en medio de las dificultades, sabiendo que Dios está siempre de nuestro lado. Segunda cosa que Pablo dice: no te avergüences de Dios. La otra vez un señor me decía que él, desde que conoció a Dios de una manera más profunda, decidió instaurar en su casa que se ore antes de consumir los alimentos. Y al principio los hijos estaban como extrañados de esto, ¿no? Porque no era costumbre, pero él dijo: he ido trabajando con ellos y ya incluso nos turnamos para ver quién hace la oración. Pero no solamente lo hacemos en casa, lo hacemos cuando salimos de casa. Y yo sé que para muchas personas es fácil hacerlo en la casa, pero cuando se va a un restaurante está lleno y hay personas por todos lados. Hay personas que sienten temor de orar, de hacer la señal de la cruz y de darle gracias a Dios por los alimentos. Y perdemos la gran ocasión de dar testimonio. Y eso es triste, porque eso es sentir vergüenza de Dios. Pues este muchacho me decía que en una ocasión, cuando ellos fueron a comer fuera, él decidió iniciar la oración en familia. Tienen 3 hijos ellos. Y todos se tomaron de la mano en la mesa y oraron y pasaron un buen rato. Y cuando fueron a pagar la cuenta, la mesera les dijo:
alguien pagó por ustedes. Y él se sorprendió y dijo, pero no había nadie conocido. Dice, no, la persona que pagó por ustedes me dijo que lo había hecho porque los vio orar juntos en familia. Y eso le llamó mucho la atención. Y esa persona dijo, merecen que alguien les pague la comida hoy porque son una familia ejemplar. Yo les dije a él, bueno, invítame tú más adelante, hasta misa les celebro con tal de que me paguen la comida. Por supuesto que es una broma. Pero en realidad es bonito porque él con su familia dio un testimonio especial que llamó la atención de una persona que se sintió movida incluso a ser generosos con ellos. Entonces, no nos dé pena realmente profesar nuestra fe en Cristo, ni mucho menos lo hagamos cuando sintamos que somos atacados o podríamos ser atacados por profesar nuestra fe. En ocasiones queremos ser como grises, ¿no? Ni blanco ni negro. Cuando la situación se pone un poco compleja, entonces preferimos mantener un perfil bajo porque se nos va a acusar de conservadores, de anticuados, de santurrones. Y yo creo que es ahí cuando Dios nos pide que seamos coherentes y que demos testimonio profundo de nuestra fe, a pesar de que se nos pueda llamar de cualquier forma o manera, porque la verdad no se calla, la verdad se comparte. Por último, en cuanto a esta carta y este pasaje que hemos escuchado en particular, se nos invita a sufrir por Cristo, teniendo en cuenta de que el sufrimiento nos purifica. Esto lo he dicho varias veces anteriormente, pero además de eso, teniendo en cuenta de que por muy inocentes que nosotros nos consideremos, siempre somos culpables de algo porque somos pecadores. El único que es inocente de todo es Jesús, porque no tiene pecados. Entonces, se nos invita a sufrir, es decir, a acompañar a Jesús en su sufrimiento, teniendo en cuenta de que ese sufrimiento nos purifica y nos lleva al cielo. El Evangelio, por su parte, que hemos escuchado, es hermoso también, se nos invita a ser luz del mundo. No podemos quedarnos con los dones que Dios nos da. Esto lo comenté yo en una misa en esta misma capilla hace algún tiempo, pero creo que fue una misa de 7. Y yo sé que muchos de ustedes solamente vienen a esta misa de 8:30, entonces voy a permitirme compartirles este pequeño mensaje sobre esto. Yo decía que Dios nos llena de dones y carismas. Y hay personas que tienen un don en particular. Puede ser el cantar, puede ser el hablar, puede ser el contar chistes, como es mi caso, considero. Y si Dios me da un don en particular y yo lo pongo al servicio de Dios y del prójimo, yo tengo que sentirme contento y agradecido con Dios. Y si alguien me pregunta, ¿sabes hacer esto? Y lo sé hacer, decir sí para la gloria de Dios. Pero muchas veces pecamos de falsa humildad. Porque se nos pregunta y decimos, ay no, yo no sé hacer esto. No, si usted sabe hacer esto y Dios le ha dado ese don, no diga que no. Eso sí, dele el crédito a Dios, no se tome el crédito usted. Pero haga las cosas y hágalas bien. Porque si no, usted está metiendo entonces la lámpara debajo de la cama. Si Dios le capacitó con ese don, es por algo. Vuelvo a repetir, el crédito siempre se le da a Dios, no a nosotros. Pero es bueno entonces que nosotros compartamos con los demás un poco los dones que Él nos da. Por último, las líneas finales de este pasaje son interesantes. La misma medida que utilicen para tratar a los demás, esa misma se usará para tratarlos a ustedes, y con creces. Es muy fácil, cuando uno pide perdón, esperar ser perdonado. Y debería ser así. Cuando uno se humilla para pedir perdón, uno debería recibir el perdón que uno está pidiendo en misericordia. Es muy fácil para nosotros esperar ser perdonados. Pero, ¿qué pasa cuando estamos del otro lado? Cuando somos nosotros los que debemos perdonar. Cuando es a nosotros a los cuales se les está pidiendo perdón. En ocasiones nos hacemos los difíciles, porque siempre pensamos que el pecado o el error que se cometió contra nosotros es más grande que los errores que yo cometo contra los demás. Y mientras que pensemos así, nunca vamos a progresar espiritualmente. Si Dios se pusiera en ese plan, no existiría el perdón de los pecados, tan sencillo como eso. Porque al fin de cuentas Dios nunca nos hace un mal, Dios siempre nos hace un bien. Y es por eso que Él nos invita a que, a pesar del mal que podamos recibir en algunos momentos, estemos siempre abiertos al perdón
y a la misericordia, precisamente porque Él nos perdona. Seamos misericordiosos con el prójimo para que de esa manera, pues, Dios pueda tener la misma actitud con nosotros y gocemos de su amor permanentemente. Así sea.